Jesús, 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 nombre sin igual. Ahí donde estás, declara ese nombre. Di: Jesús, tu nombre es sobre todo nombre. Hoy vengo a este lugar a buscar tu nombre, a buscar tu presencia, a recibir más de tu carácter, de quién eres tú. Gloria a Dios. ¿Sabe que en la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, Él celebró con ellos la Pascua? Sería la última vez que se celebraría la Pascua como la conocían en ese momento. Entonces Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y en el momento en que Él toma la copa, dice Primera de Corintios, que Él dijo: esta copa es el nuevo pacto. Todos digamos: nuevo pacto en mi sangre. Ahora, ¿por qué Jesús dijo: este es el nuevo pacto? Como dice el libro de Hebreos, eso hace una referencia indirecta a que había un antiguo pacto que estaba pronto a desaparecer. Y Él dice: en mi sangre. ¿Sabe por qué? Porque la primera Pascua, 1400 años atrás, la celebraron los judíos la noche que iban a salir de la esclavitud de Egipto. Y Dios les dijo: tomen la sangre del cordero y pónganla sobre las puertas. Y esa noche pasará el ángel de la muerte. Pero cuando ustedes están cubiertos por la sangre, la muerte no llegará a sus hogares. Hoy en día la sangre de Cristo es la que nos cubre, es la que nos protege de toda muerte. Ahora, el Señor le dijo a Faraón a través de Moisés: deja ir a mi pueblo para que me adore, para que tenga comunión conmigo. Y Dios rescata a los israelitas con milagros, con prodigios, con maravillas nunca vistas antes. Dios llega a decir en Éxodo capítulo 19: yo les saqué sobre alas de águila y los traje hacia mí. Qué hermosa expresión. En otras palabras, el Señor le está diciendo: no fue por vuestros esfuerzos, no fue por vuestros méritos, los llevé encima de alas de águila. Es como cuando usted se sube a un avión. Usted puede ir a una gran velocidad, usted se está moviendo, sin embargo usted está sentado. Qué increíble, porque está dentro del avión. De la misma manera el Señor los llevó en su reposo, en su descanso, los sacó y dice: yo los traje hacia mí. El Señor te quería tener comunión, intimidad con su pueblo. Él con gran amor mostró su gracia hacia ellos. Sin embargo, el pueblo de Israel se relaciona con Dios desde el primer momento como si estuvieran tratando con un capataz egipcio, como si estuvieran tratando con Faraón. Y ellos dicen al pie del monte de Sinaí: nosotros podemos hacer todo lo que el Señor diga. Se volvieron un tanto arrogantes, orgullosos. Ellos creían que con sus esfuerzos ellos podían cumplir todo lo que Dios dijera, que podían acercarse por sus méritos a Dios. Ellos se volvieron quejosos, exigentes. Muchas veces clamaban y decían: no tenemos comida. ¿Por qué el Señor nos sacó de Egipto? Allá nos daban de comer. Claro, los egipcios le daban de comer para que trabajaran más, para poder esclavizarlos más. Y ellos dicen: no tenemos comida. Y el Señor les manda el maná con su generosidad, con su amor. Y ahora estamos aquí, no tenemos tenemos sed. Y las aguas son amargas. Y el Señor le dice a Moisés: corta una rama, tírala sobre las aguas, y las aguas se volverán dulces. Hablando del mismo Señor Jesucristo, cuando Él toca toda agua, la transforma, la cambia. Sin embargo, el pueblo de Israel constantemente estaba murmurando, constantemente estaba exigiendo, y se volvieron orgullosos. Dijeron: nosotros, por nosotros mismos podemos acercarnos a Dios. Sin embargo, después le dicen a Moisés: ve tú y habla con Él, y después vienes y nos cuentas. Entonces Dios, ahí en el monte Sinaí, establece un pacto con ellos, que es conocido como el pacto de la ley. Todos digamos: el pacto de la ley. Y Moisés baja con los mandamientos que Dios mismo había escrito con su mano sobre las tablas que eran de piedra. Y Él les dice: ustedes cumplen con esos mandamientos, tienen vida. Ustedes no lo cumplen, tienen muerte. Cuando alguien cumplía la ley, se acercaba a Dios.
Cuando alguien no cumplía la ley, se alejaba de Dios. Ahora, la ley es santa, pero no podía convertir a nadie en alguien santo. No podemos culpar a la ley porque la ley era como un espejo. Usted no puede culpar a la mañana a su espejo, decir, oh, espejo, hoy me estás mostrando una cara que no es la mía. De la misma manera, la ley era como un espejo que mostraba a cada uno la condición. La ley podía ser un acta de todas aquellas infracciones que habías cometido. Y te marcaba cuando habías mentido, cuando habías tenido pensamientos de rencor, cuando habías tenido pensamientos de codicia, cuando habías quebrado algunos de esos decretos. Cuando alguien infringe un mandamiento, infringe toda la ley. Ahora, entre esa condición estaba el pueblo de Israel. Decretos, mandamientos que podían exhibir la conducta, el carácter de cada uno. Ahora, cuando Cristo vino y establece un nuevo pacto, dice la Biblia en Colosenses 2, que Cristo anuló el acta de esos decretos que nos eran contrarios y los clavó en la cruz. Es decir, el Señor Jesucristo tomó todo eso que te marcaba cuáles eran tus infracciones y las llevó a la cruz. ¿Por qué? Porque Él establecería un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Todos digamos el pacto de la gracia. Y ahora nosotros somos ministros de ese nuevo pacto. Y dice Pablo en Corintios de que no es porque nosotros seamos competentes por nuestras fuerzas, no es porque nosotros podamos lograrlo, sino es a través de Cristo, en 2 Corintios 3:6, que asimismo nos hizo ministros competentes a través de Cristo de un nuevo pacto, no de la letra, es decir, no de la ley, sino del Espíritu. Todos digamos del Espíritu. Porque la letra mata, es decir, la ley mata, pero el Espíritu vivifica. El Señor dice en Ezequiel, toda alma que pecare, esta morirá. La ley trae muerte. Fíjense en algo, miren qué interesante. 50 días después de la Pascua, el pueblo de Israel está frente al monte Sinaí. Moisés baja con los mandamientos y el pueblo peca. El pueblo adora a un becerro de oro. Y ese día 3,000 murieron. La letra mata. Ahora 50 días después de la nueva Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua, en Pentecostés, el Espíritu vino sobre aquellos que estaban reunidos y 3,000 recibieron vida. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor. Por eso, en la gracia, el pecador corre hacia Dios, se acerca a Dios, no corre de Dios. La palabra dice en Hebreos 4, acerquémonos con toda confianza al trono, ¿de qué? De la gracia. Ya no es el trono del juicio, sino es el trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia. Y me encanta esa palabra, dice encontraremos. Todos digamos encontraremos. Encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más la necesitemos. La gracia es la manifestación, la expresión de Jesucristo mismo. Jesucristo es la expresión de la gracia. Lo primero que ahora te encuentras al entrar al trono de Dios es a Jesucristo. Por eso usted y yo necesitamos a Jesús. Necesitamos su vida llenando todo lo que somos adentro. Por eso David decía, mi copa está rebosando, quiero más y más de su gracia. Juan en el capítulo 1 dice, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Es algo progresivo, es algo donde usted tiene más y más sed de Él, quiere más de su vida. Por eso la senda del justo, del justificado por Cristo, es como la luz de la aurora que va en aumento
en aumento, hasta que el día es perfecto. Por eso Corintios dice de que ahora usted y yo ya no miramos en el espejo de la ley, sino que miramos en el espejo de Jesucristo, su gloria. Y somos transformados de gloria en gloria a su imagen. ¿Cuántos dicen amén? Yo le daría un aplauso a Jesús. Cristo es vida y vida en abundancia. Él dijo que Él vino a este mundo para que tuviéramos vida, para que tuviéramos de su gracia, de su persona, y no solamente a cuentagotas, sino en abundancia, para que nos llenáramos más y más. Porque cuanto más usted tiene de Él, más usted puede dar de Él. Jesús con la mujer samaritana le dice: yo tengo agua, si vienes a mí y bebes, yo haré una fuente que salte para vida eterna. Esa mujer que primero hablaba de distintos temas, cuando fue llena de Jesús solamente hablaba de Cristo. Cuando usted comienza a ser lleno de Cristo, más de su gracia, más de su presencia, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Usted naturalmente comienza a rebalsar, a rebosar de su gracia. Y a todo lugar a donde va, usted da Cristo. Cristo sabiduría, Cristo fuerza, Cristo poder, Cristo unción. ¿Cuántos quieren más de Jesús? La gracia no tiene que ver con lo que usted y yo hacemos. No tiene que ver con nuestros méritos, no tiene que ver con nuestros esfuerzos, tiene que ver con una persona, y ese nombre es Jesucristo. Gloria a su nombre. Recibirle a Él por fe, tener más de Él. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Un ladrón al lado recibió la gracia de Jesús. Ese ladrón ya no tenía oportunidades de cumplir la ley, ya no tenía oportunidades de remediar todo el daño que había hecho. Si había robado, él estaba ahí porque había infringido la ley. Y él estaba clavado en esa cruz, ya no tenía opciones. Sin embargo, él recibe la gracia de Cristo en el último momento. Y Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué tremendo! Recibir más de Él no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con la vida de Cristo fluyendo como ríos de agua viva dentro de nuestro ser, transformándonos, cambiándonos, haciéndonos una nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Jesús va a visitar a Marta y a María, y Marta comienza a hacer muchas cosas. Y comienza a preparar ese pastel, y comienza a preparar esos tacos, esos tamales, esas enchiladas, esas chalupas. ¿Ve cómo sé de comida? Y estaba ahí yendo y viniendo y corriendo, y se acerca a Jesús. Yo me imagino que vino como con manos en jarra, ¿no? Y ahí enseguida ya comienza a acusar a Jesús y a su hermana, a todo el mundo. ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué no hacen? ¿Sabe? Porque cuando usted vive en la ley, usted se vuelve exigente. Y esta gente que dice: a mí me tienen que dar, me tienen que ayudar, me tienen que hacer, Dios, me tienes que hacer esto y aquello. Esa es la ley. Como el pueblo de Israel. Y María estaba a los pies de Jesús. María estaba en una posición de recibir de Cristo. Estaba escuchando sus enseñanzas. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y mientras Marta estaba estresada, frustrada, decepcionada, enojada, cuántas cosas, Jesús le dijo: Marta, 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 estás turbada en muchas cosas, pero una sola te es necesaria. Todos digamos: una sola. Y María ha elegido la parte correcta. Alguien dirá: pero pastor, yo necesito varias cosas. Jesús dijo: una sola cosa. Pon tu mano en tu corazón y di: Señor, yo necesito una sola cosa, y ese eres tú. Amén, amén. Dice la palabra en Colosenses 2:9: porque en Él, en Cristo, habita la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Mi hermano, cuando usted tiene a Cristo más y más, usted está completo en Él. En Él habita la plenitud de la deidad. Por eso la palabra dice: busca primeramente el reino. Busca primeramente su justicia. Busca primeramente a Cristo, que es la justicia de Dios. Y lo demás será añadido. Deleítate en el Señor y Él concederá
las peticiones de tu corazón. David en el Salmo 27 dice, una cosa, todos digamos, una cosa he demandado, he pedido al Señor, he clamado y esta buscaré, que esté yo todos los días, cada día. Porque mire, llenarse del Señor no es un evento, no tiene que ver con un momento especial nada más. Es cada día, las 24 horas, los 7 días de la semana. Una cosa le he pedido al Señor. No le he pedido reinos, no le he pedido poder, no le he pedido que me diera riqueza, sabiduría, gente, ejércitos, posiciones, privilegios, nombres. No. Una cosa le he pedido: estar en su casa para contemplarle, para contemplar su gloria, para contemplar su hermosura. Porque cuando usted contempla al Señor, comienza a ser transformado de gloria en gloria, conforme a ese espejo, conforme a esa imagen. Cuando usted contempla al Señor, sus enemigos comienzan a huir, comienzan a ser esparcidos. Cuando usted contempla al Señor, usted pierde de vista todo lo demás. Ya no está mirando sus problemas, ya no está mirando lo que dijo alguien más acerca de usted, ya no está mirando su pasado, ya no está mirando su yo, sus debilidades, su culpabilidad. Ahora pone sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Todo temor se va, toda duda se va, y puede correr la carrera que tiene por delante en Cristo Jesús. Gloria a Él. Contemplar su hermosura. Cuando lo hacemos, todo lo demás es añadido. Porque dice la palabra, y no lo dice un hombre, toda la plenitud de la deidad están en Jesús. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Jesucristo es Jehová Jireh, tu proveedor. Él es Jehová Shalom, Él es tu paz. Él es Jehová Sidkenu, Él es tu justicia. Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Ahora pon tu mano en tu corazón y ese Cristo está dentro de mí. Aleluya. Toda la plenitud de la deidad, todo lo que necesito está en Él. Y en Cristo estoy completo. Dilo: en Cristo estoy, aleluya, completo. La palabra dice que Jesús es la piedra angular en Efesios 2:20. Es la luz del mundo en Juan 8:12. Es el alfa y la omega en Apocalipsis 1:8. Es el Señor de todos en Hechos 10:36. Es el pan de vida en Juan 6:35. Es el buen pastor en Juan 10:11. Él es la roca en 1 Corintios 10:4. Él es la resurrección y la vida en Juan 11:25. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes en Apocalipsis 19:16. Él es nuestro Salvador. ¡Aleluya! Dice la palabra en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Mi hermano, no hay otro nombre. Es solo Cristo, es solo Jesús. Él es el autor del nuevo pacto, pero Él también es el consumador del nuevo pacto, porque Él dijo: consumado es, una vez y para siempre. Aleluya. Una vez y para siempre. Dice la palabra en Juan 1:17, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuántos quieren la gracia y la verdad? ¿Cuántos quieren ver a Cristo en acción? Vamos a verlo en las Escrituras. Cristo en acción. Juan capítulo 8, verso 2. Dice: al amanecer, Jesús fue otra vez al área del templo. Todos digamos: área del templo. Preste atención a eso. Y toda la gente se le acercó. Jesús se sentó y empezó a enseñarles. Verso 3 dice: los maestros de la ley y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio de ellos. Dice la Biblia que la sorprendieron en el mismo acto del adulterio. Es decir, la mujer no estaba muy vestida en ese momento. No tenía mucho que ocultar. No tenía mucho que aparentar. La ley estaba sobre ella. Verso 4. Y le dijeron a Jesús: maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio.
Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. La letra mata. Ahora tú, ¿qué dices? Dice la Biblia que ellos decían esto para ponerlo a prueba. Buscaban algo de qué acusarlo. Si Jesús decía, apedréenla, le iban a decir, ¿dónde está tu amor, tu gracia? Si él decía, no la apedreen, estás invalidando, estás quebrantando la ley de Moisés. Pero dice que Jesús no dijo nada. Jesús se agachó y empezó a escribir, ¿dónde? En el suelo, con el dedo. Ahora, ¿saben que yo me puse a investigar? Y la Biblia dice de que estaba en el área del templo, ¿sí? Probablemente estaba en un patio exterior del templo. Y sabe que el patio exterior del templo estaba cubierto, el suelo estaba cubierto de piedra. De piedra. Jesús se sentó a escribir con su dedo, con ese mismo dedo que había escrito las tablas de piedra que le dio a Moisés en el suelo del templo. Él dice, ustedes vienen a hablarme a mí de la ley. Yo soy el verbo. Yo soy quien la escribí. Yo soy el autor de la ley. Qué tremendo. Dice el verso 7. Ellos seguían preguntándole lo mismo. Así que Jesús entonces se puso de pie y dijo, el que nunca haya pecado, tire la primera piedra. Fíjense qué interesante. Ellos vinieron a proponer la ley, pues Jesús mismo apela a la ley y les hace caer el peso de la ley sobre ellos. Les dice, el que invalida a uno, invalida a todos. Algunos de ustedes puede decir que no ha pecado. El que no haya pecado tiene control de la primera piedra. Verso 8. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo Jesús. Fíjense, es la segunda vez que Jesús escribe sobre la piedra. Cuando Moisés recibió la primera vez las tablas de la ley, él bajó y vio que el pueblo de Israel estaba adorando al becerro de oro, y él fue el primero en romper todas las tablas de la ley. Y el Señor lo llama de nuevo, sube 40 días, 40 noches, y baja nuevamente con las tablas de la ley. ¿Saben lo que le dijo el Señor en ese momento? Pon las tablas de piedra, las tablas de la ley, en el arca del pacto, bajo la tapa del propiciatorio. Esa tapa del propiciatorio significa el lugar de la gracia. Esas tablas de la ley estarán bajo la gracia. La gracia siempre es el lugar más alto. La gracia siempre está por encima de todo. Cuando el juicio cayó sobre el mundo, las aguas anegaron la tierra, pero el arca de la gracia estuvo por encima. La gracia de Cristo es el lugar más hermoso, más puro, más santo que puedes tener, al que puedes llegar. Y tú y yo no podemos subir al monte del Señor, porque nadie es por sí mismo limpio de manos y de corazón puro. Usted y yo necesitamos al autor de la gracia. Necesitamos la vida de Jesucristo. Necesitamos al propiciatorio, la cobertura para poder subir a ese lugar más alto. ¿Cuántos quieren la gracia de Cristo? Su vida, su vida. Por eso el Señor dice, yo haré un nuevo pacto. Y ya no escribiré en las tablas, sino en los corazones mi palabra, mi ley. Porque si alguno está en Cristo, tiene un nuevo corazón, tiene una nueva vida. Y ya no está escrita en piedra, está escrito aquí adentro por el mismo autor de la vida y de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Yo le daría un aplauso al Señor Jesús. Ahora, dice que al escuchar eso,
los fariseos, en el verso 9, empezaron a irse de uno en uno. Y los más viejos se fueron primero. Había más conciencia, más cosas que habían hecho los más viejitos. Y empezaron a salir. Y dice que al final se quedó Jesús solo con la mujer, que todavía estaba allí. Cristo es la mujer. Los fariseos, presta atención a esto, querían apedrear a esa mujer, pero no podían. Jesús, del otro lado, podía apedrear a esa mujer, pero no quiso hacerlo. Eso es gracia. Verso 10. Jesús se puso en pie y le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Y ella dijo: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Ahora fíjese, la ley te dice no peques, entonces no te condeno. Jesús dice: no te condeno, ahora en consecuencia no peques. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué habló de esa forma? Ahora, mire, tengamos algo en claro: Dios es santo. Dios no se ha vuelto más suave. Dios no ha cambiado jamás. Su santidad es la misma. En Él no hay sombras de variación. Pero Cristo, cuando Él vino, Él murió en esa cruz y Él recibió cada una de las pedreadas que merecía esa mujer. Cada una de las piedras que tú y yo merecíamos cayeron sobre nuestro Salvador. Él recibió el castigo de nuestra paz. Isaías 53 dice que Él fue molido por nuestros pecados. Él fue herido por nuestras rebeliones. Ese castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas usted y yo fuimos curados. ¡Qué tremendo! Por Jesucristo, por Él recibió todo el peso de la maldición, de la muerte que venía sobre el que infringía la ley. Y es por eso que Él fue ese cordero, ya no terrenal, sino inmolado, que pudo recibir los pecados, las enfermedades, los malos pensamientos, los robos, los hurtos que nos separaban de Dios. Y ahora usted y yo, a través de Él y solo por Jesucristo, podemos ser ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuántos quieren ese nuevo pacto? Jesús, la palabra dice en Romanos 8: ninguna condenación hay para los que están en el arca de la gracia, en Cristo. Cuando Cristo está en ti y tú estás en Él, no hay piedras que puedan acusarte, no hay piedras que puedan condenarte, porque Él es la tapa, Él es el propiciatorio, Él es la gracia. Y por eso usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios, y lo primero que encontramos es Cristo, su gracia. Él nos cubre, Él nos transforma, y entonces esa gracia es la que nos ayuda a irnos y no pecar más. Es por Él que lo podemos hacer. ¿Cuántos quieren más de Cristo? Usted y yo necesitamos más de Jesús. Póngase de pie en el lugar donde está. La palabra de Dios sigue diciendo en Romanos capítulo 8, uno de los capítulos más trascendentales de toda la Biblia: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es nuestra tapa, es nuestro propiciatorio, es nuestra gracia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él? Todos digamos: con Él, todas las cosas. Todas las cosas están en Cristo. Cuando tú recibes a Cristo, tú recibes la plenitud de todo. Solo a través de Él y en Él tienes todo. Eres completo en Él.
Verso 33 de Romanos 8 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también Él es nuestro abogado. Él intercede. Cuando viene el acusador, porque la Biblia habla de alguien que es el acusador, describe a Satanás como el acusador, porque Satanás utiliza el acta de los decretos, utiliza la ley para acusarte, para señalarte. Como esos fariseos utilizaron la ley para matar a esa mujer o querer matarla. Hay alguien que defiende, hay alguien que se interpone. De nuevo, Él es esa etapa del propiciatorio. Por eso la Biblia dice que Él es tu escudo. Por eso Él puede apagar cualquier dardo de fuego del enemigo. Solo Cristo, solo Él. Verso 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti. Mire, preste atención a eso. Por causa de ti, todos digamos: por causa de Él somos muertos todo el tiempo. Pablo decía: en mí mismo llevo la muerte y la vida de Cristo. Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por causa de Él, por Él, mi yo está muerto, mi orgullo está muerto, mi egoísmo está muerto, mi deseo de sobresalir, mi baja autoestima, mis inseguridades, mis pecados, mis debilidades, mis rencores, mis resentimientos, mis críticas, todo lo que tenía el pueblo de Israel está crucificado en la cruz. Por eso cada mañana que usted se levante, diga: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo quiero vivir, habitar en ese lugar tan alto, tan hermoso que es la gracia de Dios. Pero a esa gracia solo accedo a través de Cristo, cuando Cristo es todo en mi vida. La gracia nunca fue y nunca será una licencia para pecar. La gracia es el lugar de mayor santidad, porque es la manifestación del Cristo mismo a través de usted y de mí. Por causa de Él somos muertos todo el tiempo. Cada día muero, decía el apóstol Pablo. Verso 37: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Ponga su mano en su corazón y diga: Señor, por ti soy más que vencedor. Por medio de ese amor tan grande que tú me tienes, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mi Señor. Él es mi Señor. Y cuando Él es mi Señor, puedo caminar con seguridad, puedo caminar en la gracia, puedo acceder confiadamente a ese trono, a la presencia de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás, levanta tu mano derecha y dile: Cristo, quiero más de ti.